Signum crucis de nemicis nostris libera nos Deus noster, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la segunda lectura de la misa de hoy vamos a leer un pasaje de la primera carta de San Pablo a los Corintios, una de las grandes cartas paulinas, probablemente escrita en el año 57, alrededor de la Pascua, en Éfeso, que es muy importante por su contenido doctrinal. Habla de la sabiduría divina y la sabiduría humana, de los criterios que deben guiar el comportamiento de los creyentes, de la moral cristiana. No deja de ser llamativo que Corinto era una ciudad no propiamente caracterizada por la moral. Mejor dicho, era una ciudad de desenfrenos. Y es en la carta de los Corintios donde San Pablo explica las exigencias de la moral, siendo también un ambiente pesado, es donde tenemos que mostrar pues la grandeza de nuestra llamada. También la escatología, la vida futura, etc. Pues precisamente en ese contexto escatológico de la vida eterna se desarrolla el pasaje que contemplamos hoy en la segunda lectura de la misa y me sirvió, me dio luces, como vamos a ver en la meditación, para ver este tema como desde esa perspectiva, porque a veces se enfoca muy humanamente, pero bonito verlo con una horizonte de eternidad. Bueno, el contexto inmediato de la carta o del pasaje que vamos a leer hoy es que San Pablo está un poquito dolorido porque los cristianos llevaban sus casos a los tribunales paganos y entonces les escribe, pues digo escatológicamente, recuerden que vamos a juzgar a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. Y más adelante añade, para dar fuerza a su argumentación, ¿no saben que ningún malhechor heredará el reino de Dios? Y así vamos llegando al tema de nuestra oración de hoy. San Pablo enseña que ustedes fueron lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la puerta de entrada a nuestra consideración de hoy. Darle gracias a Dios por habernos purificado con el bautismo de su muerte en la cruz, como veíamos la semana pasada en la fiesta del bautismo de Jesús. Recordemos que la filosofía griega veía con malos ojos la materia, la carne, que el cuerpo era una cárcel para el alma. En cambio, los cristianos defendían lo que se llama el materialismo cristiano, la concepción positiva de todo lo creado, porque ya ha sido redimido por el Verbo encarnado, porque forma parte de nuestra misión cristiana, reconciliar el mundo con Dios. Una frase muy bonita, a mí personalmente me gusta mucho, que es como nuestra misión, reconciliar el mundo con Dios. Y casi que de alguna manera al lograrlo se va también anticipando el momento de la parucía. Cuando esté el mundo reconciliado con Dios, pues ya será el momento del encuentro con el Señor. Reconciliar el mundo, la materia, la carne con el Señor. Como decía San Juan Pablo II, esta es nuestra misión, cuando decía en la canonización de San José María, elevar el mundo hacia Dios y transformarlo desde dentro. Ese es el mensaje que el nuevo santo os transmite a vosotros. Pues la doctrina de San Pablo nos ayuda a verlo con esa perspectiva de eternidad, no como un moralismo terreno, sino como una vocación de largo aliento. Nos invita a que no miremos con ojos pequeños, con mirada chata, sino a elevar la perspectiva, ¿no? A enfocar el tema con visión de eternidad. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. El tema es, como vemos entonces, la virtud de la castidad, de la santa pureza. El cuerpo es para el Señor. Ya con eso la otra perspectiva, ¿no? De deja de ser una cárcel, una materia caída, un componente negativo, a ser
una materia, una parte del universo es para el Señor. O sea, este cuerpo que el Señor nos dio es para Él. Y el Señor es para el cuerpo. En la maestría, pues uno de los elementos así, de los que se ha hablado así, que se incidirá es el materialismo cristiano. Ayer hablaba con el que se encargaba de la investigación y lo tenía como muy claro. Y alguna vez hablándolo con el rector decía, bueno, de eso dará mucho de sí, de investigación. Decía, para empezar, tratar de entender qué es, ¿no?, el materialismo cristiano. Pero hay mucha riqueza ahí, ¿no? Es ver el mundo con ojos positivos. De esto llevamos muchos años hablando, recuerda, como casi 20 años, una reunión de un buen grupo de profesores de distintas áreas y ya empezaba a salir este tema. Y recuerdo que uno de los puntos que se decía es, imagínense que es que Dios ha querido quedarse en el pan, aquí lo tenemos en la Eucaristía. ¿Qué más materialismo que ese, no? Dios haberse hecho pan, trigo, obviamente después de haberse hecho hombre. Pues el cuerpo es para el Señor para el cuerpo. Y Dios, dice San Pablo, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. Este cuerpo tiene una vocación de eternidad, está hecho para resucitar. Ya con eso uno ve la dignidad, ¿no? Con estos huesos y esta carne, como dice por ahí la gente, va a estar contemplando a Dios cara a cara por todos los siglos. Y por eso es bonito ver que antes de hablar sobre la castidad, Pablo enfoca el tema de la resurrección, de los cuerpos, que ayuda a entender la grandeza de la carne como un componente esencial de ese materialismo cristiano, como dice el catecismo. Esperando ese día de la resurrección, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo. Cuerpo y alma son en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. Ahí se entiende mucho todo lo que el Papa Francisco habla de cuidar a los pobres, a los desplazados, darles a esos cuerpos, ¿no?, que son cuerpos de Dios, son partes del cuerpo de Cristo, los cuidados mínimos de dignidad, el techo, la tierra, el trabajo, porque es el cuerpo de Cristo que está por ahí, ¿no? Por eso Jesús nos dice, ¿no?, todo lo que habéis hecho a uno de esos pequeños, a mí me lo hicisteis, ¿no?, al cuerpo mío. Quizás la mejor manera de enfocar el tema de la santa pureza, la explicación última para los espíritus más finos. Por ejemplo, Flannery O'Connor, esta escritora tan sugerente, buena católica, que ahondó tanto, ¿no?, en su fe y la plasmó plásticamente en sus escritos, pues tan divertidos en primer momento, pero luego tan profundos. En alguna carta, por ahí hay un libro que tiene mucho de su correspondencia, escribía: ver a Cristo como Dios y hombre probablemente no es más difícil hoy que en otros tiempos, incluso aún pareciendo que hay más motivos de duda. Acordémonos pues que desde el principio empezaron todas esas herejías, que Cristo no era verdadero hombre, y por eso lo de la maternidad divina de María iba por ahí, es decir, ¿cómo no va a ser hombre si tiene una mamá, ¿no? Si nació de mujer, estuvo 9 meses en un vientre, y luego no era verdaderamente Dios. Pero es eso, ¿no?, encontrarlo, aprender a descubrir lo que ya el concilio pues explicaría, ¿no?, Dios y hombre verdadero. En su caso puede deberse a la incapacidad de aceptar lo que llama la suspensión de las leyes de la carne y la materia, ¿no?, la resurrección, los milagros. Pero personalmente creo que cuando conozca en verdad las leyes de la carne y la materia, conoceré a Dios. Las conocemos como las vemos, no como Dios las ve. Desde mi punto de vista, el nacimiento virginal, la encarnación y la resurrección son las verdaderas leyes de la carne y la materia. Es una mujer creyente, sí, claro. Lo que nos une a esta materia, a un perro, pues no sé, es totalmente distinto a lo que nos une a Jesucristo. O sea, esta carne, pues, o sea, que esta carne haya nacido y vaya a morir, pues no tiene nada de raro.
Lo que la hace verdaderamente especial es que esta carne va a resucitar. La muerte, el deterioro, la destrucción son la suspensión de esas leyes. Siempre me sorprende el énfasis que la Iglesia le da al cuerpo. No dice que resucitará el alma, sino el cuerpo glorificado. De hecho, en escatología ese tema, ¿no? Creo, decimos todos los domingos, creo en la resurrección de la carne. Como diciendo, es que porque soy católico, creo en la resurrección de la carne. Eso me identifica, ¿no? La vida del mundo futuro, la resurrección de la carne, de los cuerpos. Siempre he pensado, concluye Flannery, que la pureza es la más misteriosa de las virtudes. Pero me parece que la pureza nunca hubiera entrado a formar parte de la conciencia humana, a no ser por la esperanza en la resurrección corporal, que unirá carne y espíritu en armonía, al igual que estaban en Cristo. Y por eso Cristo es el modelo, aprended de mí. Cristo pues es el gran casto, ¿no? Como dice nuestro Padre, no permitió ni siquiera que le decían bebedor, borracho, amigo de fariseos, de publicanos, pero nunca nadie duda de su castidad, de su pureza, ¿no? Incluso la había con una delicadeza que cuando está con la samaritana, los discípulos dice, se asombraron de verlo a solas con una mujer. Él que se deja besar los pies, que se deja limpiar o sea, que trata a la mujer con una delicadeza y un cariño tan grande, pero también tiene una pureza. Y entonces la invitación es a que nosotros, por la esperanza en la resurrección corporal, que unirá a cuerpo y a espíritu en armonía, al igual que estaban en Cristo, nos iluminemos como la dignidad de esta virtud tan misteriosa. Pero el misterio va por ahí, ¿no? No la cosa de lo feo, de lo que no se debe hacer, de lo que es malo, sino de la belleza que entraña esta llamada de unir la corporalidad con la espiritualidad. En el fondo es vivir en la tierra ya como viviremos en el cielo, no como ángeles, ¿no? También eso San José María insistía a veces, ¿no? Nosotros no somos ángeles, ¿no? Somos seres corporales. Entonces no es vivir como ángeles, es vivir como Cristo. Claro, eso ya es, claro, a veces cuando uno habla de pureza tiende a pensar, pureza es no cometer pecados impuros. Y eso es muy poquita cosa, ¿no? Es decir, como santidad es no cometer pecados mortales. Y no, eso no es la santidad, ¿no? La santidad es ser otro Cristo, la perfección de la caridad, de la plenitud de la filiación divina, de la fraternidad. Pues la castidad es una virtud. Entonces la castidad es ser como Cristo, ser como fue Cristo puro, como fue Cristo casto. Empezar a vivir en el cuerpo ahora como se va a vivir en el cielo. Pues me impresionaba eso que les contaba ayer de Santo Domingo Sabio, que vivía siempre o en diálogo con Dios o hablando sobre Dios. Pues obviamente nosotros estamos en medio del mundo y hablamos de política, de deporte, de literatura, hacemos chistes, pero bueno, porque seguramente en el cielo será igual, ¿no? En el cielo pues habrá muchos chistes, ¿no? Y la gente se reirá de los chistes y los entenderán, a veces no ríen porque no lo entienden. Pero bueno, habrá mucha alegría, ¿no? Pues, y el gozo de estar con Dios. La resurrección de Cristo, dice Flannery, parece el culmen de la ley de la naturaleza. Bueno, pues es una mujer muy profunda y nos ayuda a entender esto. Nuestro cuerpo es un don de Dios y está llamado a una vida plena, de gloria. Por eso San Pablo dice, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Pero no solo al final de los tiempos, sino desde ahora. Podemos unirnos de tal modo contigo, Jesús, que podemos llegar a ser una sola cosa contigo. La liturgia es muy delicada, ¿no? Y entonces de esa carta extrae, hay unas partes con una argumentación un poquito fuerte, ¿no? Un poquito agresiva, dijéramos, y entonces en la liturgia no sale. Pero en ella dice, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Esa es la dignidad que nos convierte en templos del Espíritu Santo, unirnos con el Señor, ser su templo y que Él habita en nosotros. Somos totalmente indignos, ¿no? Y también habla de esa grandeza de nuestra vida cristiana. La invitación de San Pablo
no es a no pecar, sino a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Por eso la predicación sobre la dignidad del cuerpo es positiva, es amable. También me acaba de ocurrir el tema del matrimonio. Para los primeros gnósticos y así esos primeros herejes, el tema del matrimonio era algo sucio, ¿no? Porque la materia era cochina, era pecaminosa. Y uno ve, no, el matrimonio es un camino de santidad. Al mismo San José María le tocó sufrir críticas por eso, porque hablaba de santidad en el matrimonio, ¿no? Bueno, para ser más concreto, va a decir el lecho matrimonial. De eso ni hablarlo en teología, ¿no? No hablarlo en una iglesia. Él lo habla, lo saca la teología. Dice, el lecho matrimonial es un altar. Sí, ¿qué es un altar? Es donde se ofrecen eh, víctimas materiales con sentido espiritual. Entonces esos cuerpos matrimoniales están ofreciéndose a Dios y vienen a la misa. Cuando uno dice el pan, el vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre, el trabajo de la familia, el trabajo del amor. Qué maravilla, ¿no? Qué belleza, ¿no? Recuerdo que cuando salió la Familiaris Consortium, me contaba Ramón García de Haro que estaba ahí, pues que algunos un poco decían, vea, como una especie, como hubiera sido un gol, ¿no? Que Juan Pablo II dijera esas cosas tan bonitas sobre el amor matrimonial, que San José María llevaba décadas enseñando. Algunos lo veían como con desconfianza. Esto no puede ser verdad, pues, o como si, obviamente el Papa no se equivoca, pero casi que se equivoca diciendo estas cosas tan bonitas sobre el amor humano. Bueno, pues se ve que Dios, el Espíritu Santo, quería insistir y por eso pues puso de Papa Juan Pablo II y toda esa teología del cuerpo que hemos visto en estos días, todas esas audiencias, hablando al principio no fue así, la cosa pecaminosa, ¿no? Cuando Jesús habla de estas cosas, al principio no fue así, ¿no? Dios dio la corporalidad como parte de la bondad de la creación, vio Dios que era muy bueno. Luego el diablo metió el pecado y el hombre cayó en él, pero la invitación es a predicar amablemente, positivamente. Por eso San José María habla de la santa pureza. No habla de la difícil castidad, como algunos hablarían, la santa pureza, porque es una virtud sagrada, es una virtud de Dios. En Amigos de Dios tiene esa homilía tan bonita, porque verán a Dios, y dice que la pureza es una virtud que, sin ser la única ni la primera, sin embargo, actúa en la vida cristiana como la sal que preserva de la corrupción y constituye la piedra de toque para el alma apostólica. Eso ayuda a mirar en el diccionario para ahondar qué quiere decir una enseñanza. Entonces uno busca piedra o toque, ya no me acuerdo qué busqué, pero ¿qué es piedra de toque? El diccionario es aquello que permite calibrar el valor preciso de una cosa. De alguna manera se acuerdan, ¿no? Las peleas que había antes para las medidas, ¿no? Y entre esos negociantes que siempre son muy eh, roñosos, tal, había grandes peleas por la medida, entonces hasta que empezaron a inventarse, de viene la palabra canon, ¿no? Que con una caña pues medían lo que hoy día tenemos el metro en París, creo que está, ¿no? El metro, esto es un metro, y entonces hay que medir exactamente eso, y entonces así es como en todo el mundo será un metro, lo que esté de acuerdo con esa medida internacional. Una piedra de toque permite calibrar el valor preciso de una cosa, que no es ni más ni menos. Bueno, la piedra de toque del alma apostólica es la virtud de la castidad. El valor de nuestro cuerpo es infinito. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, este cuerpecito es cuerpo de Cristo. Qué grandeza, ¿no? Por eso también hay que cuidarlo. En bioética estudiamos en este semestre un poco también diciendo cosas así como exageradas, en deportes excesivamente peligrosos, pues hombre, también es un poco atentar contra este tesoro, contra esta dimensión sagrada que tiene nuestro cuerpo. San José María decía, ¿sabéis por qué os quiero tanto, hijos míos? Porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. Esto tiene, obviamente, consecuencias cristológicas, de redención,
Pero también una manera de entenderlo así es que somos cuerpo de Cristo. Uno puede ir por la calle, sí, ahí saludando ángeles de la guarda, pero también saludando la sangre de Cristo que bulle en todas estas almas, por todos estos cuerpos, por todas estas personas, cuerpo y alma, Dios dio su vida. Esos cuerpos, ¿cuánto valen? ¿No? Es otra manera de ver la vida, ¿no? Hay una novela por ahí de Susana Tamaro que habla de los ángeles, como un niño que tiene como ese don que le da Dios de ver los ángeles de la gente. Se llama Tobías y el ángel. Y entonces, claro, está en la estación del metro y ve, pues no sé, puede haber 300 personas esperando el metro y luego hay 300 ángeles encima de ellos, cada uno con el suyo, ¿no? Bueno, si uno viera la vida así, como con esa perspectiva sobrenatural, efectivamente, vería las personas de otra manera. Y pues efectivamente cada una con su ángel, pero cada una redimida, cada una llamada por Dios a la santidad, cada una esperando nuestro ejemplo, se vería de otra manera, ¿no? El alma es tanto más apostólica cuanto más enamorada está de Dios y de su gracia, en sí mismo y en las personas que trata. Entonces estaría uno pidiendo, Señor, que esta persona se salve, Señor, que esté en gracia de Dios, Señor, que se sane, que sus necesidades se cumplan. Es lo que ha caracterizado a todos los santos a lo largo de la historia. La entrega del corazón no es un peso, una negación, sino una afirmación gozosa, como también decía nuestro Padre, ¿no? La santa pureza no es, ay, qué cosa tan dura, qué difícil, ¿no? No, es una afirmación, no es una negación, no es qué se puede o qué no se puede, ¿no? ¿Qué se puede? Todo, porque como estoy en Dios lo puedo, todo, pues es que soy hijo de Dios, puedo hacer todo lo que hizo Jesucristo. Una afirmación gozosa. Y me llama la atención, poéticamente lo describe San Juan de la Cruz en su cántico espiritual de 1586. Dice, en la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Es el patrón de los poetas, ¿no? Es un gran poeta y tiene una profundidad. En la interior bodega de mi amado bebí. O sea, bebí en la interior bodega de mi amado, bebí el cuerpo y la sangre, lo amé. Y después de estar metido en Dios, después de estar en Él, como en este rato de oración, como en una santa misa, después de una confesión, después de haber bebido de mi amado, de Dios, sale uno por toda esta vega y ya cosa no sabía. El ganado perdí que antes seguía. Ese ganado que uno pierde, que se da cuenta pues después de haber estado con el amado, con el dueño de la mies, pues cómo va a estar con los ojos puestos en las vacas y en los toros, ¿no? A propósito de ese ganado, también se dice que la santa pureza es sal que preserva. Pues también es cierto que el demonio ha buscado desde el pecado original que desobedeciéramos a Dios con nuestro cuerpo, que pudiera ser el instrumento del orgullo. Por eso se dice que una de las principales manifestaciones es la impureza, ¿no? La manifestación de ese orgullo, de esa soberbia es la impureza. Ese famoso dicho, ¿no? Soberbia, lujuria oculta, soberbia manifiesta, o la soberbia de la carne. También dice en Amigos de Dios, ciertamente la caridad teologal se nos muestra como la virtud más alta, pero la castidad resulta el medio sine qua non, una condición imprescindible para lograr ese diálogo íntimo con Dios. Por eso se habla de la mirada limpia, y uno lo nota, ¿no? Como un rostro sonriente, el santo, el cristiano, el que está en gracia de Dios, pues mira a Dios a los ojos. Cuando no se guarda, si no se lucha, se acaba ciego, no se ve nada, porque el hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y eso se ve, ¿no? No sé, a veces aparece en las películas, pero también en la vida diaria, pues la tristeza que da la lejanía de Dios, esa ceguera, ¿no? Lo que muestra el hijo pródigo metido entre cerdos, peor que un cerdo. Ansiaba, envidiaba comerse la comida de los cerdos, ¿no? La guamasa. Esa es una figura del hombre en pecado, de lo que podemos ser nosotros cuando nos apartamos del Señor. En cambio, la castidad es llamada, una definición muy bonita,
la humildad de la carne que somete al espíritu. Qué bonita esta visión positiva, ¿no? Es vivir ya como se vivirá en el cielo, vivir como vive Cristo, ser un cuerpo para el Señor, un templo del Espíritu Santo, con la humildad. La humildad es la humildad, es la virtud, es que hasta como virtud ella misma es humilde, ¿no? Porque nadie habla de la humildad. La gran virtud es la caridad y lo es, pero si, no hay si la caridad no es humilde, tampoco es virtuosa, ¿no? Entonces la humildad está en todo. Todas las virtudes para hacerlo tienen que ser humildes. Y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces también uno le dice al cuerpo, carne, vamos a ser santos, vamos a ser humildes. Y vamos a someternos al Espíritu. Vamos a ser templos del Espíritu Santo, vamos a ser del Señor y para el Señor. Por eso es ejemplar y muy bonito verlo, no solamente Jesús, la inocencia virginal de Jesús, pero también la de María, también la de José. Nosotros queremos mirar con ojos limpios, dice San José María, animados por la predicación del Maestro, bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios, como lo miraba Jesús al Padre, como mira María, como mira José. Estamos en el año de San José y el Papa lo ha puesto también como ejemplo, entre otras virtudes, de la castidad y libertad. No es solo humildad, sino también como manifestación de esa humildad, desprendimiento, libertad, como enseña Francisco al hablar sobre San José. Dice, la tradición también le ha puesto a San José el apelativo de padre y junto a ese apelativo el de castísimo, padre castísimo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso porque aprisiona, porque sofoca, porque hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto. Lo dejó libre, incluso para equivocarse y para ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad y San José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Cuando uno habla de castidad de esta manera, cuando uno habla de la vida eterna, cuando uno habla de la humildad de la carne, cuando uno habla del templo del Espíritu Santo, uno entiende que la castidad y la santidad de José sean de ese modo. Y pues se entiende también que quien no lo entiende, esta virtud, pues tampoco entienda la castidad de San José. Uno ve la vida a la medida que uno mismo lo tiene. Pureza, libertad y amor. En una entrevista a un psiquiatra vienés, hablando sobre el celibato, decía que el celibato no puede explicarse sin el fenómeno de la fe y de la relación de amor con Dios. O sea, no es simplemente una negación, un autodominio, un autocontrol. Cuando un hombre célibe no cultiva una intensa relación con su amor, o sea, con Dios, se marchita humanamente o no aguanta. Por eso San Juan de la Cruz decía que en la interior bodega de mi amado bebí. Y cuando salí, por toda esta vega ya cosa no sabía. Y San José María resumía su actitud en una frase muy sencilla. Soy casto porque tengo un amor. ¿Sí? No es soy casto y tengo que ser casto. No, es que tengo un amor. Estoy enamorado. Pues le gustaban esas canciones de amor y uno va cantando las de ahora, ¿no? Las canciones de ahora. Él descubrió una canción bellísima, se llama Nada. Algo así como que nada se compara contigo. Bueno, y entonces uno para cantarle y se le aplica al Señor. No quiero morir, tal. Estoy enamorado. Soy casto porque tengo un amor. O en otra parte decía, nuestro cuerpo es de Dios, que lo acabamos de decir, es totalmente paulino. Nuestro cuerpo es de Dios. No me pertenece, no me pertenezco, es de Dios. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Sigue diciendo San Pablo. No os pertenecéis, habéis sido comprados a buen precio, por tanto, glorificad a Dios. El Catecismo de la Obra nos ayuda a concretar unos propósitos ya para terminar, cómo vivir la virtud de la santa pureza. La actitud de los fieles de la obra ante la virtud de la castidad ha de ser como la de todos los cristianos responsables, la de amarla y custodiarla,
como una afirmación gozosa. Esta virtud hace a los hombres gratísimos a Jesucristo y a su Madre Inmaculada. Y además toda obra de apostolado ha de basarse sobre la santa pureza. Se aconseja a los miembros de la obra, para que cultiven con eficacia la santa pureza, vivir en presencia de Dios, el trato diario con el Señor en la Eucaristía y a lo largo de la jornada, el recurso asiduo y filial a la Santísima Virgen, el trabajo intenso y constante, la humildad, la sinceridad, la modestia, la templanza, la mortificación y la penitencia, y siempre huir de las ocasiones peligrosas. Por eso nuestro Padre recomendaba pedir esta virtud a la Virgen. Pedid a la Madre bendita del cielo que purifique vuestro corazón. Se lo pedimos ahora para terminar. Y ella lo alcanzará del Padre. Jesús, guarda nuestro corazón, guárdalo tú, guárdalo para ti. Un corazón recio, fuerte, duro y tierno y afectuoso y delicado, lleno de caridad por ti, con mis hermanos y con todas las almas. A la Virgen le pedimos que interceda ante Dios para que nos alcance la gracia que le pedimos en la oración para después de la comunión de la misa de hoy. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.